placer estar aquí. Yo voy a hablar sobre el día de Iztepeji. Es un documento que fue redescubierto en 2012 y está en Milwaukee, en Estados Unidos. Es un documento largo sobre una tela con una capa de cal, y sobre eso pintaron. Después vamos a ver más detalles. Y esas tres personas que estamos viendo aquí eran crucial en el redescubrimiento. El señor ahí atrás con la camiseta blanca era el director de la Sociedad Americana de Geografía, y él lo tenía en ese escritorio que está ahí al fondo, donde estaba el documento desde 1917, y estaba ahí enrollado y nadie lo había visto. Entonces, cuando él se jubiló en 2012, limpiaba su oficina y encontró ese documento. Entonces, preguntó al otro señor ahí, Ames McGuinness, de la universidad de allí, en Milwaukee, de Wisconsin, Universidad de Wisconsin, Milwaukee, que trabaja en Panamá, con la historia de Panamá. Digo, ¿usted no sabe qué es eso? Y él lo vio y pues no, pero sí es muy importante. Y tengo una amiga que sí sabe más sobre eso. Entonces, su amiga es esta mujer aquí enfrente, Laura Matthew, con quien yo he trabajado mucho, he escrito unos libros con ella, y ella trabaja en Guatemala. Entonces, ya que estamos casi cada vez más cercano a Mesoamérica, bueno, Guatemala de hecho es Mesoamérica, ¿no? Entonces ella dijo, no sé qué es precisamente, pero tengo un amigo que sí sabe. Entonces así llegó a mí. Entonces, cuando ella me mandó esas fotos, sí, reconocí directamente el documento como un documento zapoteco, y bueno, ahorita vamos a ver más sobre este documento. El documento salió del país, bueno, fue vendido en 1911 a ese señor, Adolf Edwin Place, que era un minero, un ingeniero de minería más bien, que trabajaba en la región de Iztepeji. Él lo compró, y en 1914, con la invasión de Estados Unidos en Veracruz, todos recomendaron a los americanos salir de México, entre ellos él, y él llevó el documento bajo el brazo. ¿Sí? Entonces, de ahí de Veracruz regresó a Estados Unidos. En 1917 tenía un problema económico, entonces vendió el documento a la Sociedad Americana de Geografía. Y allí, en aquel momento estaba en Nueva York, pero después ya lo traspasaron a Milwaukee, y allí está todavía, hoy en día. ¿No? Bueno, este, por cierto, es su documento de migración que se encuentra en la AGN. Ok, entonces, ¿dónde está? Supongo que este es, ¿no? Sí, hay un puntito aquí. Este es Oaxaca, ¿no? Para los que no saben, todos incluso en Oaxaca, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces, el Valle de Oaxaca. Cuando vas allí, la sierra, allí está, bueno, no se ve mucho. Ahí está. Este es Iztepeji, ¿no? Que está al lado de Guelatao. Todo el mundo conoce Guelatao, ¿no? ¿Sí? El sistema escolar mexicano de vez en cuando funciona. Ok, entonces el documento. El documento tiene varias partes. Esta es una parte que es una genealogía colonial, ¿no? Que empieza aquí abajo y sigue la línea, ¿no? Esos dos son señores coloniales, tienen sus nombres cristianos, ¿no? Juan, Mateo y todo este tipo de nombres. Y aquí al lado vemos un indio conquistador. Era un cacique del pueblo en tiempos prehispánicos. Cuando llegaron los españoles, él fue bautizado y él ayudó. De hecho, tenemos textos sobre eso, no importa si era verdad o no. Ayudó a los españoles a conquistar la región. Incluso conquistó con este gran ejército, aliados indígenas, y Cortés Tenochtitlan. Así lo dice en los documentos. Entonces, ese es el punto entre lo colonial y lo prehispánico.
No voy a hablar sobre esto, pero para que ustedes entiendan un poquito cómo... con esto también, pues, ¿no? Antes de esto, tenemos una genealogía prehispánica. Todo esto tiene sus nombres en zapoteco, ¿no? Y una mujer y un hombre, entonces quiere decir que ese es el hijo de la pareja anterior y así, ¿no? Bueno, entonces una genealogía que va más o menos al siglo XIV. La fundación de esta dinastía fue en el siglo XIV. Y antes de esto, tenemos esta parte, y sobre eso sí voy a hablar. Esa es la parte cartográfica del documento. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden ver, hay cerros, hay unas casitas que aparecen aquí, que no es un camino, entonces es un paisaje. ¿Sí? Entonces, ese es el documento, bueno, no entero, sí es entero, pero este documento va aquí al lado, ¿no? Mide como 2 metros y 10, creo, o algo así, para que tengan una idea, ¿no? del tamaño. Ok. En este documento hay 3 textos en español, todo lo demás está escrito en zapoteco, pero 3 textos en español. Uno de 1691, otro de 1709 y uno de 1718. Y tenemos realmente la suerte de haber encontrado los documentos en un archivo que fueron hechos la primera vez cuando entregaron ese documento como prueba en un pleito, ¿sí? O un reclamo más bien, que entonces 1691. Y es este texto, es un texto que encontramos en la AGN, en el Archivo General de la Nación, y ahí vemos, ¿no? En la cabecera de Santa Catarina de Iztepeji, a 15 días del mes de septiembre de 1691. Es precisamente el año, ¿no? Ante el señor capitán don Santiago Martínez de Concha, alcalde mayor de esta jurisdicción, por su majestad, se leyó esta petición que presentaron los contenidos haciendo demostración del mapa que se refiere. El mapa es obviamente el documento. ¿Sí? Obviamente hay mucho más que solamente un mapa, hay información geológica, pero eso no importa. Ellos refieren a este tipo de documentos como mapa. ¿Sí? Y es la misma fecha, y de hecho, ese señor, don Santiago Martínez de Concha, firma también en el documento en el texto de 1691. Entonces es clarísimo que ese documento pertenece o va junto con nuestra tira. Ok, entonces ahora estoy todo contextualizando un poquito para que entendamos al final la parte cartográfica, ¿no? Ok, entonces estos son los últimos señores, ¿no? Y normalmente cuando trabajamos con este tipo de documentos, el último señor hizo el documento. Es lógico, ¿no? El último señor siempre hace el documento, ¿no? Y aquí está también el caso. Y en 1691, este señor aquí antes, ¿sí? Es don Domingo y don Diego. Don Domingo es también este señor, porque aquí nace, aquí vemos a él como hijo, ¿no? Aquí está el señor, y su padre es don Diego. Entonces, don Domingo, ese don Domingo, pero como niño todavía, cuando todavía no era cacique, y su padre, don Diego, como cacique, aquí lo vemos, ¿no? Don Diego, como cacique, presentaron entonces ese documento y reclamaron derechos sobre ciertas tierras basado en su descendencia. ¿Sí? Su descendencia que iba hasta el siglo XIV. ¿Sí? Y en medio había este señor, Boquenay se llama, que ayudó a Cortés en la conquista de Tenochtitlan. Por tanto, ellos tenían entonces los derechos, o reclamaban los derechos sobre ciertas tierras. Así de fácil. ¿Sí? Ok, entonces ese es él. En 1709 fue otra vez el don Domingo, su padre probablemente había muerto, y sus 3 hijos reclamaron otra vez los mismos derechos. Y en 1718 es solamente don Diego, el hijo, que sí que probablemente sus hermanos habían muerto y su padre también. O por lo menos él era cacique, quizá. ¿Sí? Entonces en este momento él reclamaba. Ok. Entonces ahora vamos a la parte realmente de la presentación. Esta parte cartográfica del documento, pero realmente lo que tenemos aquí no es un documento. Lo que estamos viendo realmente son 2 documentos que han colapsado uno sobre el otro. Esto es algo bastante común que vemos en muchos documentos
Y cuando digo colapsado, no quiere decir que realmente no colapsado, pero el pintor entonces representa en una escena varias cosas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto también. Entonces lo que he hecho, porque es bastante difícil, digo, mira, ustedes ven esto, entonces lo que he hecho es crear esas diferentes capas. Entonces aquí quité, ¿sí? Aquí está todo, quité ahora la información histórica y vamos a ver solamente la parte geográfica, cartográfica. Y vemos, basado en los textos que tienen glosas, ¿no? En todos lados, podemos identificar esos lugares. No es tan fácil porque todos esos pueblos tienen nombres en zapoteco, en el documento, mientras hoy en día tienen nombres en náhuatl, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces necesito investigar un poquito para poder determinar realmente cuáles pueblos son. Pero son esos pueblos, los Ixtepec, San Miguel, San Juan, Yatzilgo, que es un nombre zapoteco, Jaltianguis, Calplalco, Atepec, y dice que esas son tierras del linaje. Claro, del linaje, o sea, no son del pueblo, son del linaje. ¿Sí? Bueno, si comparamos esto, muy fácil, con un mapa de hoy en día, pues vemos una correspondencia fuerte, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, Calplalco está más aquí arriba, ¿no? Yatzilgo y San Miguel están más así en ese documento, pero estamos acostumbrados los que trabajamos con este tipo de documentos. La distribución general es igual en la realidad y en el documento. Sí, pues, no hacer un poquito así como los si quieren, ¿sí? Entonces, basado en esto, también podemos identificar las tierras del linaje, que fueron punto de todo esto, ¿no? Estos objetos estaban reclamando, don Domingo y don Diego, reclamando los derechos sobre esas tierras que eran el linaje, ¿no? ¿Dónde están entonces? Pues allá. ¿Sí? Es así de fácil, ¿no? ¿Y qué es hoy en día San Pedro Nechitzo? Es otro pueblo que sabemos a través de, voy a explicar esto, que es en verdad Ixtepeji el Viejo, donde antes estaba Ixtepeji. ¿Sí? Entonces, podemos identificar entonces esos lugares, ¿no? Tenemos entonces San Pedro Nechitzo está allá, Ixtepeji, San Miguel, y allí, mira esto, hay una ruina, una plataforma clarísima de una pirámide indicando ahí una ruina. Y de hecho, arriba también tiene un glifo que es un jaguar, no tengo ni idea de por qué, porque no se llama así, pero tal vez es de la casa de gobernantes, tal vez se llamaba algo con jaguar, no tengo ni idea, pero algo así puede ser. Entonces tenemos una pirámide. Ok, este es el lugar, este es San Pedro Nechitzo hoy en día, y si ves el cero, ¿no? Pues sí, ese es ese cero obviamente. Aquí está el pueblo, aquí está la ruina, y de hecho allí vemos mejor aún, ¿no? Aquí está Nechitzo, y este es el cero que vimos con estos bloquitos, ¿no? Que tenía ahí, los cuadraditos ahí. Pues es esto, son las terrazas de Ixtepeji, bueno, de Nechitzo hoy en día. Y una vez que empezamos a trabajar allí, pues dijeron, sí, aquí hay montones de tumbas, montones aquí. Y nos llevaron, en serio, a 10 tumbas así, ¿no? Uno de estos es precisamente esto, que es realmente una de las tumbas más espectaculares que yo he visto. Es una tumba postclásica, o sea, que pertenece al linaje que estamos viendo en este documento, ¿no? Postclásico tardío, y es, hasta que yo sepa, la única tumba postclásica con murales. Y no solamente murales así, no, ese es realmente un códice lo que estamos viendo. Y ese es un lado, el otro lado también lo tiene totalmente pintado. Es espectacular ese documento, el documento es mural, ¿no? Y obviamente tiene montones de otras cosas aquí, tumbas, aquí vemos tumbas con todos los pies todavía en su sitio, tiene un museo comunitario,
con piedras realmente espectaculares y ese tipo de cerámica realmente increíble. Ok, entonces, ese es Nishitsu, ningún problema. Vamos ahora a ver la parte histórica, explicando por qué entonces tenemos este formato así, con esas dos escenas en sí. Bueno, entonces aquí vemos otra vez la misma parte, ahora quitamos la parte cartográfica y aquí vemos un camino y aquí salen, lamentablemente es muy dañado, no podemos ver de dónde salen. O sea, pasan por Atepec, allí se reúnen con gente, pasan por Jaltianguis, aquí es el otro Atepec, lo dejé allí para que ustedes vean, es de la otra capa, ¿no? Entonces, ese Atepec y Atepec es el mismo, pero en diferentes relatos, ¿no? Entonces, pasan por allí y llegan a Nishitsu. ¿Sí? Allí lo dicen clarísimo. Ok, entonces, este camino podemos seguir en el mapa, ¿no? Va de Atepec, pasando, a ver, sí, Atepec, pasando por Jaltianguis a San Pedro Nishitsu. Y los documentos históricos hablan sobre esto. ¿Y de dónde viene esta gente? Según este relato, de Yavago. En verdad, Yavago es más hacia acá, pero no quiso hacer más grande el mapa, ¿no? Documentos de Nishitsu hablan sobre la fundación de Nishitsu. Y dicen esto. Es el documento de 1607. Juan de Santiago, indio principal y natural, que dijo ser del pueblo de Yavago, del otro, de donde vinieron, ¿no? Puede haber 30 años, poco más o menos, quiere decir 1577, por ahí, que despoblaron el dicho pueblo, Yavago, y se vinieron a poblar el sitio de Iztepeji el Viejo, por estar como estaba despoblado y haber poblado antiguamente sus antepasados. Quiere decir, ellos vinieron de Yavago, fueron a vivir en Iztepeji, que estaba despoblado, por haber poblado antiguamente sus antepasados. Entonces dicen que sus antepasados vivieron en Iztepeji el Viejo. ¿Sí? A causa de haber venido a dicho pueblo de Yavago una enfermedad muy grande de calenturas, o sea, había una epidemia en Yavago. Por eso salieron de allá, ¿no? Vómitos, viruelas, todos los naturales de dicho pueblo se iban acabando y consumiendo, y viendo su perdición se venían a poblar a dicho sitio de Iztepeji. ¿Sí? Entonces ellos lo que están diciendo es, salieron de aquí está Yavago, bueno, estaba porque ya no existe, ¿no? Ahí por Tanetsen, aquí está Iztepeji, aquí está Nishitsu. Entonces lo que, junto con otros documentos que tenemos sobre esto, dice que fueron allá en 1523. Después, en 1574, el pueblo de Iztepeji mudó de Nishitsu, donde ahora Nishitsu, Iztepeji el Viejo, a Iztepeji el Nuevo. Y en 1577, la gente de Yavago vinieron a Nishitsu a vivir en Iztepeji el Viejo, que en este momento estaba abandonado. ¿Sí? Entonces, ese es lo que podemos reconstruir los documentos. Entonces, en 1573 estaba aquí Iztepeji, por eso tenemos las ruinas allá. ¿Sí? Y la genealogía que tenemos, obviamente, se relaciona a este lugar. En 1573 fueron aquí, fundar un nuevo pueblo. Este es un cero, como ustedes pueden ver. Aquí es un tipo de plano, entonces por eso probablemente se fueron a vivir allá, ¿no? Entonces en 1577 vinieron los de Yavago a vivir aquí y encontrar allí las ruinas. Y ellos eran gente de allá. Por eso vinieron, ¿no?, a este lugar. Pero en este momento que ellos vinieron de vivir allí, en 1570, este señor era cacique. Y este señor obviamente estaba un poquito nervioso. Pues dice, oye, espera, ¿no? Muy bien, ustedes son descendientes de aquí y no sé cuánto, aquí tenemos el piso más grande, sí. No, muy bien, ustedes van a vivir allí, pero hay un problema. Estas tierras son nuestras, ¿no? Entonces ustedes pueden vivir allí, pero espera, estas son nuestras tierras, entonces se quedan con nosotros y no con ustedes. ¿Y por qué? Estas tierras son las tierras más fértiles de la región. Por eso, obviamente, era precisamente de los señores, de los gobernantes.
Y todavía hoy en día las terrazas están obviamente ahí y todavía bueno, aquí está justo en el periodo cuando no plantan, pero, ¿no? Son muy ricas. En el pueblo todo el mundo sabe que esas son las tierras más ricas, ¿no? Entonces, lo que tenemos, que ese señor aquí, en 1570, reclamó estas tierras porque esta gente había salido de abajo a vivir allí en el pueblo viejo, ¿no? Que ese entonces es el Istepeji viejo, y el Istepeji nuevo es lo que estamos viendo aquí, a solamente 3 kilómetros del pueblo actual de Nishizo, que explica entonces, bueno, todo el documento, pero particularmente la complejidad de esta parte cartográfica. Pues eso es todo.